La Revolución Rusa fue un poderoso movimiento político, social y económico que estalló en el año de 1917 en el Imperio Ruso. Por sus trascendentales consecuencias es conocido como uno de los acontecimientos más importantes en la época contemporánea y uno de los hechos más memorables en la historia de la humanidad. Esta revolución fue dirigida casi exclusivamente por campesinos, obreros y soldados. Trajo consigo el derrumbe de la dinastía zarista, con el zar Nicolás II como su último soberano. Esto provocó la abolición del sistema absolutista que ya era imperante. Esto a su vez trajo la formación de un nuevo gobierno de carácter comunista dirigido por un grupo de bolcheviques, que en su mayoría eran partidarios de la doctrina de Karl Marx. Este grupo de bolcheviques estaba dirigido por un enérgico político y revolucionario conocido como Lenin. Después de la Revolución Rusa, el Estado quedó de una forma de república socialista federal, que era dirigida por comités de obreros, conocidos como soviets. Con esto, la clase trabajadora así asumía la responsabilidad de la dirección del gobierno de Rusia. Las causas de la Revolución Rusa. Los acontecimientos que precipitaron a la revolución fueron la aguda crisis económica por la que atravesaba Rusia y sobre todo la falta de alimentos para la población. Las constantes derrotas que experimentaban los ejércitos rusos en la guerra con Alemania durante la Primera Guerra Mundial. La ineptitud e intolerancia del zar Nicolás II y su esposa, enemiga esta de toda reforma favorable al pueblo. Las causas que originaron a la Revolución Rusa fueron tres clases a saber: 1. Políticas, 2. Sociales y 3. Económicas. Las causas políticas fueron las siguientes. Rusia se hallaba gobernada por una monarquía absoluta y déspota, donde la voluntad del soberano, denominada el zar, es decir, el gran rey, era considerada como la ley. El zar tenía, pues, un poder ilimitado, gobernaba en forma arbitraria, es decir, sin dar cuenta de sus actos a nadie, y sin respetar las libertades y derechos de sus súbditos. Indiferente a las aspiraciones de las mayorías, no demostró interés por el progreso y bienestar de su pueblo. Por otra parte, la Duma o Parlamento casi siempre se mostró dócil e incondicional al soberano. Causas sociales de la Revolución Rusa. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas a saber: la nobleza, con el zar a la cabeza, constituía junto con la aristocracia la clase privilegiada de Rusia. Ellos dirigían el gobierno, eran los más grandes propietarios, disfrutaban de todos sus derechos y gozaban asimismo de toda clase de privilegios. Mostrábanse ajenos e insensibles a las necesidades y sufrimientos del pueblo. El pueblo estaba formado por profesionales, empleados, obreros y campesinos, que clamaban porque se les reconociese sus libertades y derechos, porque desapareciese la explotación y el exclusivo número de horas de trabajo y los bajos jornales. Pidieron asimismo una mejor distribución de la tierra y el predominio de la justicia, sin distinción de clases. Fueron la columna vertebral de la Revolución Rusa, pues gracias al triunfo de esta, lograse transformar un estado feudal en una próspera nación, la URSS, con ansias de un dominio universal. En condición verdaderamente de inmigrante se encontraban los siervos, rezago del medievo, llamados mujiks, que considerados como cosas pueden ser enajenados juntamente con la tierra o hacienda a la que se llevan incorporados. Las causas económicas. El sistema económico imperante se caracterizó por el monopolio de la tierra y de las riquezas a cargo de un grupo minoritario, la nobleza y aristocracia, mientras la mayoría de la población se hallaba sumida en la más completa miseria e ignorancia. Por otra parte, tanto los campesinos como los obreros eran explotados en la forma por demás inhumana. En las haciendas y en las fábricas, al exigírseles un elevado número de horas de trabajo diario, hasta 15 horas a veces, y recibir en cambio reducidos salarios con los que no podía satisfacer ni sus apremiantes necesidades, esta situación se agravó debido a la falta de una agricultura e industria altamente tecnificados y modernizadas, que no suministraron una producción a tono con las necesidades del país. La Primera Guerra Mundial originó en Rusia la crisis de Romanov, es decir, la dinastía zarista, contra la cual se dirigía una larga y tenaz campaña dentro y fuera del país, con elementos que proclamaban las más avanzadas ideas socialistas
y económicas. La característica anárquica de este movimiento de origen al nihilismo, esto fue reprimido y tomaron fuerza las doctrinas de Marx, es decir, el socialismo, cuyos partidarios se dividieron en dos bandos, los moderados y los radicales, llamados respectivamente mencheviques y bolcheviques. La autocracia zarista sufrió un grave quebranto tras la derrota de sus ejércitos en la Primera Guerra Mundial. A esto se sumaba la incapacidad personal del zar Nicolás II y el escándalo que levantó la influencia en la corte del monje Rasputín, que era el dueño de la voluntad de la zarina. El zar Nicolás II fue obligado a abdicar el 15 de marzo de 1917. Las dos etapas de la Revolución Rusa. La primera etapa ocurrió en febrero. Esto ocurrió con la conformación de dos grupos, los más importantes, digamos así, que fueron los mencheviques y los bolcheviques. Los bolcheviques eran toda la burguesía. Los mencheviques eran toda la prole. Ocurrió el conflicto todo porque el zar decidió apoyar en la Primera Guerra Mundial, y entonces se fue el zar a pelear. El zar Nicolás II se fue a pelear y dejó a su esposa encargada de todo el territorio, de todo el país. Y esto no les gustó para nada, porque mientras en su país se morían de hambre, había conflictos y todo, mientras el zar peleaba por intereses, o más bien que a ellos no les importaba, porque a su país le hacía falta, tenían crisis económicas, de comida, de comercio, de todo. Su país estaba cayendo a pedazos y el zar decidió mejor irse a pelear. Entonces los bolcheviques, a ellos estaba genial porque ellos tenían dinero, porque ellos no los afectaba en nada, mientras los mencheviques morían de hambre, no tenían nada, entonces no les convenía nada. Entonces esto hizo que se levantaran y ellos mismos alzaran la voz y dijeran que no les gustaba, que no querían seguir así, pero ellos querían un país comunista. La segunda etapa de la Revolución Rusa fue la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre, lo que sucede en este periodo fue de que Lenin regresa de su exilio, alborota a las masas de los obreros, empiezan a haber varios combates, su legado o su lema de Lenin era todo para los soviets, prometiendo paz, tierra y pan para todos los involucrados, o todos los que no, para todos los mencheviques o los campesinos. Triunfa su combate y hace que Kerensky huya, y entonces a Lenin lo ponen como primer ministro, asumiendo el gobierno de todo el país, apoyado por Trotsky, que era el jefe del ejército de los soviets, del ejército rojo, y esto hace que se cumplan las ideologías que tenía Lenin sobre un país comunista para todos los mencheviques, y para que no siguieran aprovechándose de ellos. Y él cambió políticas, cambió
todo lo que tenían los demás gobiernos, y eso fue lo que pasó en la revolución. Bueno, este es un pequeño... La nueva República Soviética. La nueva República Soviética es más que nada la transformación de un sistema político y económico de Rusia. Su principal colaborador fue Lenin, tras sus dos seguidores Trotsky y Stalin. Esto consistió en la conformación de un gobierno comunista, dirigido principalmente por el proletariado, bajo el sistema federal, conocido mejor como la URSS. Tras la muerte de Lenin, en 1924, le cedió a Joseph Stalin, quien instaló un gobierno dictatorial, totalitario y vertical por más de 30 años, pero a su vez introdujo grandes reformas que convirtieron a Rusia en una de las más grandes potencias económicas, científicas y militares más grandes del mundo. El gobierno de Stalin encubriría a la Rusia en una de las más grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial. Objetivos de la URSS: implantar el régimen colectivo de la propiedad y la exportación de las tierras, desarrollo extraordinariamente ya industria soviética por medio de los planes quincenales, convertir a Rusia en un gran publicista militar, defensora de un sistema comunista, propagar la doctrina comunista por el mundo y ganar la revolución soviética, que traerá consigo el descumbre de los países capitalistas. Consecuencias de la Revolución Rusa 2: el derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de los zares, con todo su pasado de injusticias, desigualdades, privilegios, el establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federativa Comunista, que desde 1923 se dominaron Unión de las Repúblicas Socialistas Comunistas Soviéticas, el encubrimiento de la Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo, la formación en el mundo de dos bandos ideológicos, el del capitalista y el del comunismo, y la rivalidad y discrepancia surgidos entre los mismos.